Hola, me presento. Mi nombre es Aileen Francisco Aldana y la actividad a presentar a continuación es una práctica integradora 2 de la unidad de aprendizaje álgebra titulada Fracciones algebraicas y mi grupo es 1TM1. Lo primero que tenemos que realizar para resolver este tipo de problemas es utilizar la siguiente forma en la cual podremos ir resolviendo la ecuación original, quedándonos de la siguiente manera: A sobre B entre C sobre D. Todo esto entre C sobre F. Aquí obtendremos A sobre D y B sobre C. Esto lo tendríamos que volver a dividir entre E sobre F para obtener nuestro último resultado, el cual quedaría como A de F sobre B C E. Teniendo esto en cuenta, ahora podemos proceder a reescribir nuestras operaciones quedando de la siguiente manera. Realizando productos cruzados. Resolvemos el numerador, lo cual nos quedaría x a la tercera potencia más 4x al cuadrado de y más 4xy al cuadrado, todo esto por 27x a la tercera potencia más y a la tercia. Realizando esa operación obtenemos el resultado de 27x a la sexta potencia más 108x a la 5 de y más 108x a la 4 de y al cuadrado más x a la 3 de y a la 3 más 4x al cuadrado y a la 4 más 4xy a la quinta potencia. Posteriormente resolvemos el denominador, quedándonos de la siguiente manera: 3x a la tercera potencia de y menos 5xy a la segunda potencia menos 2y a la tercera por x a la tercera potencia más 6x al cuadrado de y más 12xy al cuadrado más 8y a la tercera. Resolvemos paso a paso la multiplicación separando términos en diferentes multiplicaciones, las cuales nos quedarían 3x a la tercera potencia de y por x a la 3 más 6x al cuadrado de y más 12xy al cuadrado más 8y a la tercera potencia. Nuestra siguiente multiplicación quedaría como menos 5xy al cuadrado por x a la tercera potencia más 6x al cuadrado de y más 12xy al cuadrado más 8y a la tercera potencia, y nuestra última multiplicación nos quedaría como menos 2y a la tercera potencia por x a la tercera potencia más 6x al cuadrado de y más 12xy al cuadrado más 8y a la tercera potencia. Una vez que tengamos estas multiplicaciones resueltas, sumamos todos los términos y obtenemos lo siguiente: 3x a la quinta potencia de y más 18x a la cuarta potencia de y al cuadrado más 36x a la 3 de y a la 3 más 12x al cuadrado de y a la cuarta menos 5x a la 4 de y al cuadrado menos 30x a la 3 de y 3 menos 60x al cuadrado de y a la 4 menos 40xy a la 5 menos 2x a la tercera de y de 3 menos 12x al cuadrado de y a la 4 menos 24xy a la quinta menos 16y a la sexta. Con todo esto tenemos que agrupar los términos semejantes y quedaría de la siguiente forma: 3x a la quinta potencia de y más 13x a la cuarta de y al cuadrado más 4x a la tercera potencia de y a la 3 más 48x al cuadrado de y a la 4 menos 64xy a la quinta potencia menos 16y a la sexta. Esto es como correspondiente del término BC. Ahora realizamos la segunda parte de nuestra división, la cual nos quedaría de la siguiente manera: 27x a la sexta potencia más 108x a la quinta potencia de y más 108x a la cuarta de y al cuadrado más x a la tercera y a la tercera potencia más 4x al cuadrado y a la cuarta potencia más 4xy a la quinta potencia sobre 3x a la quinta potencia de y más 13x al cuadrado más y de y al cuadrado más
4x a la tercera potencia y a la tercera potencia, más 48x al cuadrado y a la cuarta potencia, menos 64x y a la quinta, menos 16y a la sexta. Esto se va a dividir entre 9x al cuadrado menos 3xy más 2y al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Y bueno, procedemos a realizar un procedimiento como el de arriba, poniéndolos entre paréntesis, y resolvemos de nueva cuenta primero nuestro numerador, el cual nos queda de la siguiente manera: 27x a la sexta potencia más 108x a la quinta potencia de y más 108x a la cuarta de y al cuadrado más x a la tercera y a la tercera potencia más 4x al cuadrado de y a la 4 más 4x y a la quinta potencia. Lo multiplicamos por x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Resolvemos paso a paso nuestra multiplicación y como uno de nuestros primeros resultados obtenemos 27x a la octava potencia más 108x a la séptima de y más 108x a la sexta y al cuadrado más x a la 5 más y a la 3 más 4x a la cuarta de y a la cuarta más 4x a la 3 de y de 5. Y volvemos a ponerlos entre paréntesis, obteniendo el siguiente resultado, que nos quedaría como menos 108x a la sexta potencia de y al cuadrado menos 432x a la quinta potencia de y a la tercera menos 432x a la cuarta de y a la 4 menos 4x a la tercera potencia de y a la 5 menos 16x al cuadrado de y a la sexta menos 16xy a la séptima potencia. Sumamos todos los términos: 27x a la octava más 108x a la 7 de y más 108x a la sexta de y al cuadrado x a la quinta de y a la 3 más 4x al cuadrado de y a la 4 más 4x a la tercera potencia de y a la quinta menos 108x a la 6 de y al cuadrado menos 432x a la quinta de y a la 3 menos 432x a la cuarta de y a la cuarta menos 4x a la tercera potencia de y a la 5 menos 16x al cuadrado de y a la sexta menos 16xy a la 7. Agrupamos los términos semejantes y nos quedamos solamente con los siguientes términos: 27x a la octava potencia más 108x a la séptima de y menos 431x a la 5 de y a la 3 menos 428x a la cuarta de y a la cuarta menos 16x al cuadrado de y a la 6 menos 16xy a la 7. Esto nos corresponde al apartado A, D, F que tenemos al principio de las diapositivas. A continuación resolvemos nuestro numerador, quedándonos de la siguiente manera esta multiplicación: x a la quinta potencia de y más 13x a la cuarta de y al cuadrado más 4x a la tercera de y a la 3 más 48x al cuadrado de y a la cuarta menos 64xy a la 5 menos 16y a la sexta por 9x al cuadrado menos 3y más y al cuadrado. De nueva cuenta resolvemos paso a paso la multiplicación, quedándonos 27x a la séptima potencia de y más 117x a la sexta de y a la 2 más 36x a la 5 de y a la 3 menos 32x a la cuarta de y a la cuarta menos 576x a la tercera potencia de y a la quinta menos 144x al cuadrado de y a la 6. Los siguientes términos que obtenemos de las otras dos operaciones correspondientes al paso anterior nos quedaría como resultado menos 9x a la sexta de y al cuadrado menos 39x a la 5 de y a la 3 menos 12x a la cuarta de y a la cuarta más 144x a la tercera de y a la 5 más 192x al cuadrado de y a la 6 más 48xy a la séptima. Nuestra última multiplicación nos quedaría con el resultado de x a la quinta potencia de y a la 3
más 13x a la cuarta de y a la 4, más 4x a la tercera potencia de y a la 5, menos 48x al cuadrado de y a la sexta, menos 64xy a la séptima potencia, menos 16y a la octava. Sumamos todos los términos correspondientes que obtuvimos en las multiplicaciones anteriores, dándonos como resultado 27x a la 7 de y, menos 117x a la 6 de y a la 2, más 36x a la 5 de y a la 3, menos 432x a la 4 de y a la 4, menos 576 de x a la 3 y y a la 5, menos 144x al cuadrado y a la 6, menos 9x a la 6 y2, menos 39x a la 5 de y a la 3, menos 12x a la 4 y y a la 4, más 144x a la 3 y a la 5, más 192x al cuadrado de y a 6, más 48xy a la séptima potencia, más 3x a la quinta de y a la tercera potencia, más 13x a la cuarta de y a la cuarta, más 4x a la tercera de y a la 5, menos 48x al cuadrado de y a la 6, menos 64xy a la 7 y menos 18y a la 8. Como en los pasos anteriores, ahora nos toca reagrupar o agrupar los términos semejantes para que se reduzcan los términos, y nos quedaría de la siguiente manera al realizar este procedimiento: 27x a la séptima potencia de y, más 108x a la sexta y al cuadrado, menos 431x a la cuarta de y a la cuarta, menos 428x a la tercera de y a la quinta, menos 16xy a la séptima y menos 16x a la octava potencia. Esto nos corresponde al apartado B, C, E de las primeras diapositivas que obtuvimos. Como parte final, seguimos el orden siguiente: A sobre B entre C sobre D, esto entre C sobre F. Nos da un resultado de AD sobre BC y posteriormente lo tendremos que dividir entre EF para obtener ADF sobre BCE. Nuestra ecuación final nos queda de la siguiente manera: 27x a la octava potencia más 108x a la séptima de y, menos 431x a la quinta potencia de y a la tercera, menos 428x a la cuarta de y a la cuarta, menos 16x al cuadrado de y a la 6, menos 16x a la séptima potencia, sobre 27x a la séptima potencia de y, más 108x a la sexta de y al cuadrado, menos 431x a la cuarta de y a la cuarta, menos 428x a la tercera potencia de y a la quinta potencia, menos 16xy a la séptima potencia, menos 16y a la octava potencia. Nuestro resultado se queda de esta manera, ya que no podemos simplificar ni reducir más términos de los que ya tenemos como nuestro resultado final.